Hola a todos y bienvenidos al canal. Yo soy Chris y esto es De Cosas Varias Vlogs. ¡Empezamos! La historia británica del siglo XIX revela una era de descubrimientos científicos y especulaciones, logros artísticos notables, disensión religiosa y pérdida de la fe. Y es que el estudio de las escrituras como textos históricos y los avances científicos como la teoría de la evolución de Charles Darwin hicieron que a las personas con cierta educación les resultara difícil, si no imposible, aceptar la verdad literal de la Biblia. La reina Victoria comenzó su largo reinado en 1837, permaneciendo en el trono hasta su muerte en 1901, uno de los más largos de la historia del reino. Por esta razón, el estudio de la historia británica durante el siglo XIX se centra inevitablemente en el periodo conocido como la era victoriana, una época de rápida industrialización, urbanización, crecimiento económico y expansión geográfica. La época victoriana fue un periodo interesante en el que, entre otras cosas, las antiguas creencias religiosas comenzaron a ser cuestionadas debido a los avances en ciencia y tecnología. El siglo XIX también vio el mayor estallido de construcción de iglesias desde la Edad Media. En la Inglaterra del siglo XIX, la Iglesia anglicana era la iglesia estatal y dominaba el panorama religioso. Si bien en términos de números, la membresía combinada de las capillas o iglesias protestantes se acercaba bastante al de la Iglesia de Inglaterra. Hay que tener en cuenta que la religión en la Inglaterra del siglo XIX estaba presente en todos los aspectos. Dicho siglo estuvo definido por un resurgimiento de la actividad religiosa, incomparable desde el tiempo de los puritanos. Este renacimiento modificó drásticamente el código del comportamiento moral y religioso durante la era victoriana. La mayoría de británicos eran muy religiosos. Se construyeron iglesias en las nuevas ciudades industriales y aproximadamente la mitad de la población asistía a ellas regularmente o bien iban a la capilla los domingos. Incluso muchos patronos insistían en que sus empleados acudieran habitualmente a la iglesia. Para muchos victorianos, que a veces asistían a 2 sermones de 2 horas cada domingo, los buenos predicadores les proporcionaban una combinación de entretenimiento masivo, instrucción religiosa, inspiración espiritual y comentarios políticos. Cierto es que no había mucho más entretenimiento y el predicador victoriano, particularmente a mediados del siglo, tenía comparativamente muy poca competencia. Sin importar la clase social a la que pertenecieran, la mayoría de victorianos leía la Biblia con mucha frecuencia. Principalmente la religión ocupó un lugar en la conciencia pública y un papel central en la vida intelectual de la época. Pero la controversia religiosa hervía a fuego lento, no solo entre los periodistas, sino también entre los poetas y los novelistas. Fueran profundamente religiosos o no, la mayoría de escritores del siglo XIX estuvieron fuertemente influenciados por la versión autorizada del Rey Jacobo de la Biblia y el libro de oración común. La Biblia del Rey Jacobo, o versión autorizada del Rey Jacobo, es la traducción de la Biblia en inglés y fue publicada por primera vez en 1611. El libro de oración común es el libro fundamental de oración de las iglesias de la Comunión Anglicana. Volviendo a los escritores decimonónicos, al escuchar lecturas y sermones semana tras semana en la iglesia, absorbieron el lenguaje y los ritmos de la Biblia. Una característica de la ficción victoriana es que hay muchos ecos y referencias directas al libro de oración común y a la Biblia. La mayoría de las escritoras de alto perfil de este periodo eran cristianas comprometidas. Las hermanas Bronte, la unitaria señora Gaskell y la sistemáticamente poco convencional Emily Dickinson hicieron mucho uso de su fe en su obra. También lo hizo Mary Ann Evans, más conocida por el seudónimo de George Eliot, sobresaturada por una religión en la que ella ya no creía, aunque era una teóloga consumada. Los escritores masculinos a menudo también eran creyentes comprometidos, a pesar de la perspectiva supuestamente mundana de muchos, incluido el aparentemente cínico Thackeray.
Los novelistas a menudo denunciaban el uso de los textos religiosos como forma de abuso infantil, resaltando de ello su manera de exponer la muerte de los niños como un castigo inevitable por el más mínimo pensamiento o acto espontáneo propio de la infancia e inocencia. Los famosos personajes infantiles de las novelas de Charles Dickens no son las únicas figuras decimonónicas en experimentar los textos religiosos como un maltrato infantil. Jane Eyre de Charlotte Bronte se había descrito a sí misma sentada en un taburete bajo a unos pocos pasos del sillón de su tía. Textualmente, en mi mano sostenía el tratado que contenía la muerte repentina de la niña mentirosa, narración hacia la cual mi atención había sido dirigida como una advertencia apropiada. Las Bronte, Dickens y otros novelistas atacaron los escritos religiosos por un conjunto de razones, muchas de las cuales procedían de una percepción de lo que era la infancia, la espiritualidad y la naturaleza narrativa, radicalmente diferente a la sostenida por los escritores y novelistas de tratados religiosos. Mientras que, por un lado, los escritores de textos evangélicos dirigidos a los niños les otorgaban la condición espiritual de adultos, siendo responsables por sí mismos dentro de unos límites de su salvación o condena, por otro lado, los novelistas tendían a tratarlos de un modo romántico y prefreudiano, como esencialmente inocentes, necesitados de protección ante las realidades más duras de la vida. También despreciaban los escritos señalándolos como formas narrativas insoportablemente crudas que aplastaban en lugar de estimular la imaginación moral y espiritual de los niños. Otra razón importante de por qué los novelistas presentaban los escritos religiosos del peor modo posible residía en el hecho de que estos textos no solo competían con las novelas ante los lectores y las ventas, sino que incluso pertenecían a esa forma de protestanismo, evangélicos de dentro y de fuera de la Iglesia de Inglaterra, que condenaba la lectura de novelas. Cuando la reina Victoria ascendió al trono, la Iglesia anglicana tenía mucho poder. Sus clérigos gozaban de altos cargos en la Cámara de los Lores y poseía escuelas y universidades. La educación impartida en las escuelas se limitaba en el mejor de los casos a una precaria alfabetización, expectativas de conocimiento de las 4 reglas y nociones de los textos bíblicos. Estaban totalmente en manos de las instituciones de caridad y de las respectivas iglesias, la anglicana, la inconformista y la católica, religiosamente competitivas entre sí. Esta competitividad se extendía al alumnado y no en pocas ocasiones terminaba el asunto de forma violenta. Las clases bajas acudían mayoritariamente a 2 asociaciones rivales. Por un lado, en el ámbito de la Iglesia anglicana, las denominadas escuelas nacionales y por otro, las escuelas británicas, mediatizadas por la Iglesia inconformista. Tanto la Iglesia anglicana como el movimiento inconformista adoptaron el sistema de Lancaster, mediante el cual el alumnado más brillante enseñaba lo que había aprendido a un grupo de compañeros, cada uno de los cuales, a su vez, lo transmitía a otros. En fin, ordenado y aparentemente eficiente, pero propenso a errores. El sistema fue reemplazado por profesores debidamente capacitados en 1846. Ambos establecimientos, la Iglesia anglicana y la inconformista, fundaron escuelas de formación para maestros que, una vez graduados, podían aspirar a un empleo como docentes bien capacitados y con sus respectivos certificados. El poder de la Iglesia siguió siendo grande en las zonas rurales durante la época victoriana, aunque fue disminuyendo notablemente en las ciudades industrializadas. En aldeas, pueblos y ciudades más antiguas, las parroquias continuaron siendo los centros de la vida de la comunidad como lo habían sido durante siglos. La vida social de la gente corriente giraba en torno al coro y las salidas a la escuela dominical. A finales del siglo XVIII, las escuelas dominicales que se llevaban a cabo en iglesias o capillas, anglicanas y protestantes, se hicieron muy populares y recibieron mucho apoyo caritativo de las clases medias. Estas escuelas fueron organizadas por personas que se habían dado cuenta que los niños de la clase trabajadora requerían alguna forma de disciplina. En 1831, alrededor de 1.250.000 niños, casi el 25% de la población joven, asistían regularmente a clases semanales.
El movimiento de la escuela dominical era interconfesional y estaba abierto tanto a niños como a adultos. Para la mayoría de menores que ya trabajaban para mantener a sus familias y también para los adultos fue probablemente su única educación formal, donde aprendieron a leer y a escribir. Para fomentar la asistencia regular, los niños a veces eran recompensados por haber alcanzado ciertas metas. En muchas escuelas a los niños se les daba un libro de papel marrón y se le ponía un sello por la asistencia de cada semana. Una vez que el libro estaba lleno de sellos, se le entregaba un premio al niño. Estos premios eran a menudo elementos simples destinados a promover los valores victorianos del trabajo y del ahorro. La hucha era uno de esos artículos que se entregaba como adecuada recompensa. El día solía ser largo en la escuela dominical. En un día típico tocaba lecciones de alfabetización y aritmética de 10 a 2. Después una hora de pausa para el almuerzo, seguido de acudir a la iglesia y lecciones de catecismo hasta las 5:30 de la tarde. La educación religiosa, por supuesto, fue un componente central. Uno de los objetivos del movimiento de la escuela dominical era inculcar la moral y los valores religiosos. Los maestros usaban la Biblia como libro de texto para enseñar a sus alumnos a leer y escribir, mientras los alumnos copiaban pasajes de las Escrituras. Se distribuían libros de ortografía, testamentos y Biblias a aquellos que asistían a las escuelas dominicales. Junto con el catecismo, los estudiantes aprendían oraciones y cantaban himnos religiosos. Aunque originalmente fue aclamado como un gran y noble logro, las escuelas dominicales lucharon constantemente por sobrevivir. A menudo tenían que sufrir la presión eclesiástica para no enseñar a escribir los domingos. Hubo debates sobre si enseñar a las clases bajas era una buena idea, y es que existía la preocupación de que tal educación los llevara a olvidar su posición en la vida. En muchas ocasiones la Iglesia no apoyaba ni proporcionaba los espacios o fondos adecuados a estos centros. Con los años, las escuelas dominicales se hicieron innecesarias ante el avance de la escolaridad pública, así que entonces comenzaron a dedicarse más concretamente a la formación religiosa de cada iglesia para sus niños. Con las escuelas parroquiales, los católicos siguieron el mismo enfoque educativo que los anglicanos y los protestantes con sus escuelas dominicales. La gran mayoría de niños y niñas aprendieron allí los fundamentos y la religión, gracias al apoyo de las donaciones de los feligreses, los servicios del clero y las pequeñas cuotas que pagaban los padres. Jane Austen, quien vivió durante la época georgiana, escribía a menudo sobre clérigos. El personaje de William Collins de su célebre novela Orgullo y Prejuicio, clérigo y primo lejano del señor Bennet, chivato presuntuoso y de mente estrecha, excesivamente devoto y adulador de su patrona y presunto heredero de la casa de la familia Bennet, quizás es de las primeras imágenes que nos vienen a la mente cuando imaginamos un clérigo, vicario o párroco en una novela decimonónica. La imagen del clérigo, párroco, rector o vicario es muy popular en la cultura británica. Ganarse la vida como clérigo significaba un ingreso y un hogar garantizados durante todo el tiempo que se desempeñara esa profesión, pudiendo ser toda la vida, por lo que era una suerte ser designado para ocupar ese puesto. Dado que el clérigo no recibía un salario ni se mancillaba las manos realizando trabajos, se consideraba una profesión de caballeros y muchos hijos menores de familias de buena posición aspiraban a un puesto en la iglesia. 3 tipos diferentes de clero poblaban las iglesias parroquiales: el rector, el vicario y el cura. Estos se distinguieron según la forma en que fueron nombrados y remunerados. La iglesia se sostenía con diezmos, impuestos tradicionalmente del 10%, recaudados sobre la producción personal y agrícola de la parroquia. En su fundación, la mayoría de las iglesias fueron dotadas de tierras y diezmos que estaban destinados a mantener al rector y que colectivamente componían la rectoría. Más allá de sus responsabilidades clericales, el rector desempeñaba un papel activo en la vida social del barrio y en su administración civil. Era quien recibía los diezmos y desempeñaba funciones como el registro de nacimientos, defunciones y matrimonios.
el rector no tenía que ser necesariamente un hombre ordenado como clérigo, ya que a veces esta dotación se concedía a un grupo o escuela religiosa, un obispo o un noble que en consecuencia se convertía en un rector corporativo ausente. En estas circunstancias, el obispo tenía que asegurarse que la iglesia parroquial fuera debidamente atendida por un vicario, una palabra que más o menos significa sustituto. Los vicarios eran los clérigos más comunes y tenían fama de holgazanes por el poco tiempo que dedicaban a sus feligreses y a sus sermones. Y es que no era necesario sentir una fe sincera para ordenarse como ministro de la Iglesia de Inglaterra. Bastaba tener el dinero suficiente y las debidas influencias para que un hombre se convirtiera en clérigo y disfrutase de una vida casi regalada. Parte de los ingresos de la Iglesia se reservaba para mantenerlo, compuesto a veces de un estipendio en efectivo y a veces de diezmos o tierras. La Iglesia parroquial se estableció principalmente para que la presidiera un rector o un vicario. Durante el periodo de la regencia, una vez instalado en una de ellas, un hombre podía estar allí de por vida y solo el obispo podía sustituirlo con causa justificada. Ingresos y un hogar para toda la vida, sin duda, no estaba nada mal. Sin embargo, si el vicario deseaba jubilarse, tenía que contratar a un cura para que se hiciera cargo de una parroquia. Si un vicario tenía o no los recursos para contratar a un cura dependía de la parroquia misma. Una vez obtenido el permiso del obispo, el vicario podía renunciar a todos sus deberes, otorgándoselos al coadjutor contratado. Muchos empleaban a un coadjutor pagado por el propio bolsillo del vicario desde el comienzo de su mandato. Otros solo lo hicieron en el momento de jubilarse. Jubilado o no, el vicario podía seguir viviendo en la vicaría y el coadjutor debía encontrar una vivienda propia, preferiblemente a poca distancia de la iglesia. Un coadjutor o cura era generalmente un joven recién ordenado que ayudaba o en ocasiones desempeñaba las funciones de un clérigo. Aunque podían hacer todo el trabajo de la parroquia, sus salarios a menudo eran escasos, tal vez tan solo 50 libras al año, insuficientes para pagar al menos una sirvienta. Incluso con salarios insignificantes no era fácil obtener el puesto de coadjutor. A principios del siglo XIX, los coadjutores constituían casi la mitad de los clérigos. Incluso con un puesto, el futuro del coadjutor no estaba asegurado. La muerte del titular no derivaba en un ascenso y ni siquiera existía garantía alguna de que el sucesor siguiera empleándole. El cura no se jubilaba nunca a menos que tuviera los suficientes medios privados para sustentarse, ya que la Iglesia no ofrecía pensiones. Eso sí, como miembros del clero que eran, los coadjutores eran considerados caballeros, pero a pesar de su posición oficial, la naturaleza servil de su cometido y sus miserables ingresos hicieron que algunos de los nobles y conocidos los despreciaran. La casa de la rectoría o la vicaría eran las residencias del rector o del vicario. Su patrón, no la iglesia, asumía la responsabilidad de proporcionar viviendas para el clero. Mencionando de nuevo a William Collins, el repelente clérigo primo de Elizabeth Bennet en Orgullo y Prejuicio, la patrona de este es la imponente Lady Catherine de Bourgh, tía de Mr. Darcy. Por lo general, las vicarías o rectorías estaban ubicadas cerca de la iglesia y en ocasiones eran bastante elaboradas y en otras estaban en pésimas condiciones. Los terratenientes solían mejorar la rectoría con la esperanza de atraer a un vicario de buena familia y educación apto para cenar habitualmente en la mesa de su patrón. Volviendo en este caso al personaje de Lady Catherine, una aristócrata arrogante, clasista en extremo que gusta rodearse de personas inferiores a ella para sutilmente humillarlas como al propio Collins. Este gustosamente se somete a ese trato y a menudo es invitado solo y después en compañía de su esposa Charlotte Lucas al hogar de la aristócrata para cenar o simplemente para adularla. En su fundación, la mayoría de las iglesias fueron dotadas de tierras y diezmos que estaban destinados a mantener al rector y que colectivamente componían la rectoría. A veces, sin embargo, esta dotación se concedía, como he comentado anteriormente, a un grupo o escuela religiosa, un obispo o un noble.
Las casas de la rectoría y la vicaría, en el sentido de las casas pastorales del clérigo residente, a veces formaban parte de la herencia medieval original de la iglesia, ubicadas generalmente cerca de la iglesia misma. Algunas poseían cierta importancia e historia y a menudo sufrieron diversas reconstrucciones en su original ubicación, particularmente después de la Reforma, cuando por primera vez el clero necesitaba hogares familiares. Sin embargo, la provisión de casas varió considerablemente y muchos clérigos tuvieron que hacer arreglos privados tanto antes como después de la Reforma, ya sea porque encontraron que la casa no estaba en condiciones o porque no había ninguna en absoluto. A pesar de toda esa religiosidad, el periodo victoriano sufrió una época en la que se cuestionó el cristianismo y los fundamentos de la religión bien organizada, que la gente seguía de una manera extremadamente disciplinada, recibieron un duro golpe. Los cambios provocados por la revolución industrial y el surgimiento de nuevas ideologías científicas fueron fundamentales en el desafío a las viejas creencias religiosas y supersticiones que habían tenido un profundo impacto en la vida de la gente durante mucho tiempo. Con la llegada de la tecnología, la comunicación se hizo más fácil y viajar ya no era tan complicado. Todos estos cambios supusieron una transformación de la sociedad en su conjunto. Muchos victorianos antes de la era de la industrialización desconocían que existiera una vida más allá de su ocupación agrícola o incluso que la hubiera fuera de sus pequeñas aldeas. Esto propició que muchas personas quisieran cambiar su estilo de vida y se aventuraran hasta diferentes ciudades para tratar de prosperar. Fue durante este periodo que la Iglesia perdió su autoridad y poder sobre las personas debido a los nuevos desarrollos industriales y científicos, y este crecimiento científico en Inglaterra durante la época victoriana fue una de las principales razones por las que se empezaron a plantear cuestiones contra las ideologías religiosas. Una de las personas responsables de hacer tambalear las creencias religiosas fue Charles Darwin, el naturista de la época victoriana. En su libro El origen de las especies, publicado el 24 de noviembre de 1859, presentó la teoría de que el hombre había evolucionado como cualquier otra especie y no era una criatura separada como se creía comúnmente. Además, añadió que el hombre había evolucionado a través del proceso de selección natural, teniendo en cuenta el entorno que los rodeaba y la supervivencia de los más capacitados. Este argumento presentado por Darwin sorprendió a muchos, ya que desafiaba totalmente sus valores victorianos y los cimientos de sus antiguas creencias, las cuales les habían sido transmitidas de generación en generación. El estudio de las escrituras como textos históricos y los avances científicos como la teoría de la evolución de Charles Darwin hicieron más difícil para muchas personas educadas aceptar la verdad literal de la Biblia. Algunos intelectuales y escritores rechazaron por completo las enseñanzas del cristianismo. Pero en realidad el siglo XIX estuvo lejos de ser irreligioso. Conforme las viejas creencias se derrumbaban, surgían nuevas religiones como el espiritismo, establecido en Inglaterra en la década de 1850, y la teosofía, basada en el budismo y el hinduismo. Ya está aquí el vídeo de hoy. Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido o qué dato te ha resultado más interesante. Y por supuesto, si quieres que haga algún otro vídeo sobre la época victoriana o sobre cualquier otro tema, házmelo saber también aquí abajo en los comentarios. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo y has pasado un rato entretenido con él, no olvides dejar un me gusta, compartir el vídeo y suscribirte al canal si todavía no lo estás. Sin más, me despido. Muchísimas gracias por estar ahí. Un abrazo enorme, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!